Buenas noches para todas las personas que nos visitan y buenas noches para todo el pueblo cubano. Libertad para Silverio Portal Contreras y libertad para todos los presos políticos en Cuba. Alerto. El régimen cubano sacó hace alrededor de una semana de YouTube la emisión estelar del noticiero de la televisión. Como siempre digo, nada en Cuba sucede por gusto. La seguridad del Estado no deja nada al azar. Ya informaron que La Habana volverá a las actividades, ya anunciaron la apertura de los aeropuertos, pero quitan el noticiero de YouTube. Grandes han sido las críticas del régimen a la gestión de Trump durante la pandemia a través de este noticiero. Ya hoy La Habana anuncia, el gobierno, la dictadura anuncia que van a reabrir el curso escolar, que van a empezar los trabajos, que van a abrir los aeropuertos. Veamos. Es la circunstancia económica más difícil que ha vivido este país en los últimos 30 años. La isla comunista, según los expertos, transita por uno de los peores momentos económicamente hablando. El turismo es la actividad que le proporciona a la economía cubana el mayor volumen de divisas después de las remesas de las familias. Y ahora en este momento, sin esa fuente de ingresos, no se pueden realizar importaciones y mucho menos atender los compromisos de pagos de deuda, como ha ocurrido recientemente con Rusia, incluso, no solamente con el Club de París. Sin capital y sin créditos, el régimen castrista debe importar aproximadamente el 80% de los alimentos que consume la población. La economía cubana se ha hecho monodependiente del turismo, que ya había cerrado el 2019 con un descenso interanual de 9.3% y que, según los expertos, pudiera experimentar una contracción cercana al 80% al cierre de este año. El gobierno cubano apostó por un modelo de turismo de sol y playa que ya entró en crisis aquí en Europa desde hace años y que precisamente aquí se está viendo sometido ahora a una intensa controversia, porque hay muchos que piensan que hay que ir evolucionando hacia otro tipo de turismo diferente, donde lo importante no sea el número y el volumen de los viajeros, sino la calidad del servicio, la atención, etc. La no llegada de turistas ha paralizado prácticamente la actividad del sector cuentapropista, dependiente en muchos casos del turismo internacional. La capital cubana ha sido la más afectada. Estamos hablando de más de 250.000 trabajadores por cuenta propia, que en nuestra consideración han perdido prácticamente todos sus ingresos, se han visto obligados a cerrar sus negocios o quizás a poner una pausa temporal de la cual será obviamente difícil recuperarse. Un pequeño grupo de negocios privados ha intentado reinventarse y adaptarse a las condiciones actuales. Y ahora estamos desarrollando, estamos más fuertes porque realmente consideramos que... Como decía anteriormente, grandes han sido las críticas del régimen a la gestión de Trump durante la pandemia a través del noticiero de la televisión cubana, que hoy quitan de YouTube. Ya comienzan a verse en YouTube videos aislados sobre la necesidad de reiniciar la economía y ya hablan de los dirigentes de base que tenemos que adaptarnos a vivir con la pandemia. Todo esto con un mensaje confuso de que llega el primer lote de vacunas Sputnik rusas contra el coronavirus a Venezuela. Rodeado de una gran incertidumbre para los cubanos, porque si el socio de América Latina de Rusia ha sido Cuba, esas vacunas que están en fase 3 de prueba, supuestamente, suponemos los cubanos que el sistema de salud cubana decidió no implementar esas pruebas en Cuba porque no sean seguras. Intuyo. Supongo que la decisión está tomada. Reiniciar labores, apertura de fronteras y por consiguiente el turismo. Las características sociales económicas impuestas por el régimen en estos 61 años favorecen a la posible contaminación masiva en nuestro país. Reanudar las clases y la producción hace falta, no hay duda de eso.
El problema va a ser el desencadenamiento en masa del COVID que provocará el contacto inevitable de los cubanos con turistas contagiados o portadores del contagio de alguna manera. Cubanos que después estarán presentes en esos aglomeramientos de personas para conseguir alimentos o productos básicos. Insisto, cubanos que no tienen acceso a gel antibacterial, a sanitizantes de ningún tipo. Alerto, el régimen agoniza y no le va a temblar la mano en hacer lo necesario para continuar respirando, aunque para eso tengan que morir nuestros hijos y nuestros ancianos en masa. Recordar hoy las muy difundidas palabras de Fidel Castro cuando echó por tierra la oportunidad que ofreció Obama de que empresarios norteamericanos invirtieran en Cuba. Y dijo Fidel Castro: tenemos lo necesario para producir. Hoy vemos que era una gran mentira. Como siempre, una mentira y manipular al pueblo. Antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Solo que el mentiroso ya no está entre nosotros para responder. Será única y exclusivamente Díaz-Canel el único responsable legal por la posible muerte de nuestras familias en lo adelante. Y a Canel la historia no lo absolverá. ¡Viva Cuba libre! Buenas noches y un llamado a todo el pueblo de Cuba a extremar las medidas higiénico-sanitarias, porque con esta apertura y las condiciones de nuestro país es inminente un contagio masivo por el COVID-19. Buenas noches.